Lo que ustedes mencionaron es el resultado de, pero el principio, lo primero que tú debes de hacer es no unirte en yugo desigual con los incrédulos. Partiendo de ese principio, nosotros comenzamos nuestras relaciones. Entonces, en ese principio yo empiezo a ver si esa persona realmente está siguiendo a Cristo. Porque si no está siguiendo a Cristo, no es cristiana. Y si no es cristiana, ahí hay un yugo desigual. Y si hay un yugo desigual, yo no puedo seguir con esa persona. En el sentido de la relación, a lo mejor sí de amistad, pero no de relación. Porque mi Dios en el principio expone que yo no puedo estar en un yugo desigual. No hay comunión, dice Pablo, la luz con las tinieblas. ¿Y cómo reconocemos que alguien está en luz y que alguien está en tinieblas? Vamos a otro principio. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 4, del 5 en adelante. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Escuchen, Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de pecado. Y ahí vemos varios principios. El primer principio que nosotros empezamos a entender es que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. O sea, no hay una relación, la luz y las tinieblas. Y si nosotros estamos caminando para ser como Él, porque ese es el llamado, a ser santos, entonces debe de haber una demostración de lo que yo digo ser. Por eso dice Juan, si decimos, porque qué fácil decir, yo tengo 20 años en Cristo, tengo 10 años, tengo 15 años, tengo 50 años en Cristo, yo sé todo, yo sí fui, yo sí estudié, a mí sí me enseñaron. Qué fácil decir, pero dice que si no andas conforme a lo que dices, amados hermanos, ese es el falso cristianismo. Por eso Juan lo descubre. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, o sea, si yo no soy cristiano y tengo pensamientos inicuos, ando criticando, ando señalando, ando juzgando, ando así con esas, hermano, yo no creo que sea cristiano. Y qué bueno que estás aquí y lo estás escuchando, porque así yo zafo. Yo zafo, hermanos. Zafo. Miren, hermanos, una de las cosas que yo hago, porque a lo mejor dicen, ay, el pastor no sale del coche hasta que, porque yo en el coche estoy orando a Dios y le estoy diciendo, Señor, delante de ti y delante de todos tus ángeles, hoy que voy a exponer este tema, el tema que corresponde, yo, Señor, he cumplido delante de ti con todos los testigos que van a escuchar este mensaje. Yo zafo. O sea, yo le digo a Dios, yo ya les enseñé esto, y si no lo toman, ya no es de mí, es de ellos, de cada quien. Entre otras cosas que estoy orando, yo hago eso. Y le pido a Dios que yo delante de Él, con respecto al tema que voy a exponer, a los principios que voy a presentar, yo ya cumplí delante de Él. Y si la gente no los pone en práctica, si los hermanos se les entra por uno y les sale por el otro, ya es su bronca. El día que estén delante de Dios, no va a haber pretexto. Así es de simple el asunto. Parece simple, pero no lo es. Por eso predicamos para juicio o predicamos para salvación. Quizás Dios tenga misericordia de ellos. Pero mucha gente recibe juicio, porque nada más basta verlos. Desnudan su cara, cruzan los brazos, se salen corriendo. Juicio, les cayó el juicio. ¿Por qué le dijo el Señor a Caín? A ver, Caín,
si bien estuvieras haciendo, ¿por qué te enojas? ¿No le digo así? Si estuvieras haciendo bien, entonces ¿por qué te enojas? Pero como has demudado tu rostro y como tu actitud es incorrecta, lo estoy parafraseando, entonces el pecado está a la puerta. Es decir, estás a punto de abrir la puerta y de embarrarte de toda clase de pecado. Tremendo. Y eso es otro principio. Entonces Pablo les dice, si andamos en luz como Él está en luz, entonces hay una manifestación. Tenemos comunión unos con otros. Esa comunión unos con otros produce algo, que la sangre de Jesucristo nos limpie. Porque hay gente que se quiere lavar con la sangre de Cristo estando en descomunión con los demás. No, estás equivocado. Ve el principio, ve el proceso claramente, léelo 5 veces y te vas a dar cuenta que si tú no estás en comunión con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con tu esposo, con tu esposa, aunque tú le pidas a Dios perdón por tus pecados, no te va a perdonar porque es primero la comunión, los unos con los otros, por estar en luz. ¿Y cuál es la luz? La luz es la palabra de Dios. Y si no seguimos la palabra de Dios, ¿cómo estamos en luz? Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino, dicen, se lo saben de memoria, pero no lo entienden. Hermanos, la teología es para razonar, la teología es para pensar, la teología es para que tú verdaderamente entiendas. Dios ilumine tu razonamiento y descubras las cosas escondidas que están aquí en la palabra de Dios. La revelación de Dios te sea clara, se corra la cortina y puedas ver lo que hay ahí atrás. Puedas ver el siguiente acto de Dios. Por eso el pueblo de Israel dice que tenía aquí algo que no le permitía ver. Dice, tienen ojos y no ven. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, si hubieras conocido el tiempo de tu visitación, decía Jesús. ¿Por qué no conocían el tiempo? Porque estaban velados. Porque el pecado, hermanos, ciega el entendimiento, no vemos claramente. Póngase su mano así, así es el pecado, no ves claramente, te mueves para acá, así como cuando te ponían la cinta, cuando le ibas a dar a la piñata y estabas así queriéndole abrir para ver. Así es el pecado, te ciega el entendimiento. Haga entender a una persona que está en pecado por muchos razonamientos que les des, por los principios que le pongas enfrente, no va a reaccionar porque está en pecado. En el momento que ellos se arrepientan, en el momento que ellos vayan delante de Dios, porque ni siquiera con uno, que vayan con Dios. Y ya que lleguen con Dios y entonces se arreglen con Dios, entonces sí, Dios les quita el velo, les da la comprensión. Y entonces, ¿qué pasó, hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo? Nos corrió el velo, nos quitó las costras que teníamos aquí, como a Pablo, costras aquí que nos impedían ver la verdad. Y cuando la vimos, inmediatamente empezamos a corregir las cosas que estaban mal en nuestra vida. Muchos fuimos extremos, porque Dios a veces a algunos nos lleva al extremo. Pero va uno madurando y empieza uno a reconocer que hay cosas que vale la pena y otras cosas que no. Que hay cosas de importancia y cosas que no tienen importancia. Y que podemos nosotros disfrutar de esta vida. Porque para eso Dios la hizo. Pero la gente que es religiosa, la gente que tiene un velo aquí en la cabeza, todo lo juzga, todo lo señala, todo dice que está mal. ¿Por qué? Porque no ve. Porque no está todo malo, ¿sí? ¿No dice la Escritura muchas veces en el libro de Génesis, en el capítulo 1, que Dios hizo las cosas y vio que las cosas eran buenas
y buenas en gran manera. Toda la creación de Dios era buena. Pero alguien le echó ahí espinas. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Sacar las espinas. Pero al final te vas a dar cuenta que esta vida es maravillosa. Si no, no la quisiéramos dejar. O sea, la gente no se quiere morir, ¿o sí? ¿Usted se quiere morir? No queremos morir, es la verdad. Pero si nosotros no entendemos esos principios, pues no vivimos la vida como la debemos de vivir, disfrutarla, hacer el religiosismo a un lado, decirle al Señor, muéstrame el camino, qué es lo bueno para mí. Y entonces Dios, que empieza a controlar nuestra vida, nos empieza a dirigir, nos empieza a guiar. Él nos empieza a decir las cosas que son correctas y las cosas que no son correctas para nosotros personalmente, porque Dios es personal. Dios a cada uno nos trata personalmente, y lo que tal vez para ti es malo, tal vez para mí no, porque Dios a mí me ha hecho sentir que no. Aunque hay un principio básico, por eso digo, apréndalo, hay un principio básico que ni tú ni yo debemos de violar, aunque yo piense que está bien y tú pienses que está mal. Pero todo eso bajo una correcta interpretación bíblica. Porque miren, hermanos, nosotros venimos a la Biblia y leemos un pasaje, y hasta podemos hacer ahorita aquí un ejercicio. Leemos un pasaje y le pregunto a cada uno qué piensa de ese pasaje. Y cada respuesta va a ser diferente. Algunos van a concordar. ¿Eso qué quiere decir? Lo único que quiere decir es que estamos usando una de las ciencias teológicas que a veces nosotros no entendemos, que se llama hermenéutica. Porque toda interpretación es un acto hermenéutico. Es decir, lo que tú piensas, cada uno de nosotros pensamos, es un acto hermenéutico, es una interpretación de aquí. Por eso hay gente que viene a la Biblia y dice, es que yo pienso que la Biblia está diciendo esto. Bueno, sí, en esa parte del versículo, pero si usas las reglas de la hermenéutica, te vas a encontrar que tienes que leer todo el contexto, tienes que descubrir cuál es el tema principal de la carta, y ahí es cuando venimos a los fundamentos de las cartas. ¿Cuál es el tema principal de las cartas? Bueno, ya sabemos que del versículo 1 al versículo 4, ¿verdad? En los primeros versículos de la palabra de Dios, Pablo está dando una introducción, y después del versículo tal al capítulo, del capítulo tal al capítulo tal, Pablo está dictando la doctrina. A partir del capítulo tal al capítulo tal, Pablo está dando la profecía al pueblo de Israel. Y del capítulo tal al capítulo tal, está dando la vida práctica. Entonces, si yo tomo un versículo que se encuentra dentro de la división de la doctrina, entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a tomar eso para aprender doctrina y dictar doctrina. Pero yo no puedo tomar un versículo que no va de acuerdo a la doctrina, porque entonces voy a hacer un relajo de una interpretación bíblica. Por eso, hermanos, hay tantas cosas que si nos ponemos velo, porque han hecho una mala interpretación bíblica. Fíjese, vamos a la primera carta a los Corintios para que veamos un ejemplo. Y hermanos, habla en general, no lo digo porque haya una persona aquí en la iglesia. Pues si está así, pues yo espero que cambie, porque espero que la revelación le cambie el pensamiento, ¿no? En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, miren, fíjense. Dice el versículo 1. De hecho, el versículo 1 teológicamente
se dice que hay una mala división ahí, que el versículo 1 debería pertenecer al capítulo anterior, es decir, debería ser el versículo 34. Pero miren, vamos a leerlo aquí, por eso nosotros a veces tenemos que hacer a un lado las divisiones, porque por eso nos confundimos o podemos hacer una mala interpretación. Dice: sed imitadores míos así como yo lo soy de Cristo. Versículo 2: os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí, retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Si nosotros, así como vamos empezamos a analizar de una forma exegética, hacemos una buena interpretación bíblica, el primer tema, o el tema que está tocando el apóstol Pablo, está hablando acerca de la autoridad. Ahora, en nuestra Biblia, en muchas Biblias, en la Reina Valera, han puesto unos subtítulos. Y ese subtítulo dice: el atavío de las mujeres. ¿Eso qué quiere decir? La vestimenta. Pero leyendo lo que está hablando Pablo, no está hablando de la vestimenta, ¿o sí? No. Entonces, ¿ven cómo nos han predispuesto el pensamiento para caer en el error? Y esto, hermano, es una obra satánica. Pero si tú no entiendes, hermano, estas cosas, o sea, no quiere decir que dejemos la Reina Valera, no, sino que aprendamos a quitarle esas espinas que le echaron, sacarlas de ahí. Entonces, número 1, el tema principal es la autoridad. Dice: Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra su cabeza, porque es lo mismo que si se le hubiera rapado. Recuerden también, hermanos, que nosotros debemos de preguntar a quién se lo dijo, por qué lo dijo, cuándo lo dijo. Entonces entramos nosotros al tiempo y a la cultura de Israel y entendemos, ¿verdad?, que los judíos usaban algo que se ponían aquí en la cabeza, que era un trapo, después lo cambiaron por una kipa. Ellos cuando oran se ponen aquí el trapo y están así, ¿verdad? Se ponen aquí, y otros usan una kipa y así, ¿verdad? Porque ellos han interpretado así la ley de Dios. Y de hecho, para ellos está bien. Pero recuerde, hermanos, que la carta fue escrita a los Corintios. Y el conocer la geografía de Corinto, la gente que estaba en Corinto, nos damos cuenta que era gente gentil, no judíos. Hermanos, todo esto hay que conocerlo para hacer una buena interpretación bíblica. Por eso mucha gente está confundida, porque no entiende estos principios, porque no ha estudiado hermenéutica, no ha estudiado exégesis, y por eso, hermanos, interpretan sus tonterías y por eso viven de una forma religiosa. Entonces dice, aquí lo que está hablando esto de cubrirse, en la cultura de Israel, era forma de honrar a la autoridad superior. Entonces, no solamente está dando una cátedra de cómo es la autoridad, sino que también está Pablo hablando de que se debe de honrar. Después dice la Escritura, si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pero como nosotros leemos así, simplemente, no entendemos, hermanos, que Pablo está diciendo estas palabras como cuando tú y yo le decimos, pues quítate las greñas, pues mejor déjatelo largo, y así, que esa fraseología, que es como una, como si le estuviéramos nosotros tratando de influenciar algo, o decimos algo para que la gente se ponga a pensar. Pues qué mames que estás tonto, ¿qué no te fijas?
Entonces está haciendo como una retórica de las cosas, pero no está señalando. Cuando empieza a señalar, después empieza a señalar. Dice el versículo 7, el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y la gloria de Dios. ¿A quién se lo dijo? A los gentiles. ¿Los gentiles nos debemos de cubrir la cabeza? No. ¿Por qué? Porque no somos judíos, somos gentiles. Fíjese lo que dice después. Pero la mujer es gloria del varón, pues el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Ahí se acaba. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? El primero fue el hombre, después la gallina. Y después la gallina siguió poniendo huevos. ¿Se da cuenta, hermanos? Aquí está. Nada más que a veces no nos detenemos, no analizamos, no pensamos. Ponga a trabajar su cerebro, hermano, de verdad, ya dele vuelta y échele grasa, o no sé qué le haga falta. El varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Eso concuerda con el libro de Génesis, ¿sí o no? Sí. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Ahí está la autoridad. Nada más por eso el hombre tiene preeminencia y autoridad. ¿Por qué se llama primogénito? Porque es el primero. ¿Quién fue el primero? Pues fue el varón. Y por la preeminencia, nada más por la pura preeminencia, tiene más autoridad. ¿Quién era primero? ¿Esaú o Jacob? Esaú, pero Esaú vendió su primogenitura, renunció a su privilegio. Por eso nosotros no renunciemos a nuestros privilegios. Es mi privilegio levantar las bancas, es mi privilegio lavar ahí, es mi privilegio predicar, qué bueno, es mi privilegio. No los sueltes, tus privilegios no los sueltes, no los vendas por nada de este mundo, porque ahí están las coronas, aquellos que Dios ha visto que son fieles a Él. Entonces mi privilegio es enseñar, mi privilegio es predicar. El privilegio de algunos de ustedes es servir en algún ministerio, pero la misma corona me va a ser dada a mí que a ti. Porque aquí no se trata quién hizo más, quién hizo menos, sino quién fue fiel. Tú fuiste fiel levantando las bancas cuando estemos allá, aunque yo tenga 10 iglesias, aunque me digan, ¿verdad? Tenga un nombre famoso en la televisión, la mismita corona que tú recibes la voy a recibir yo, porque Dios es justo, porque Él es bueno, porque Él no hace diferencias y porque Él nos vio a todos por igual, solamente que a cada uno de nosotros nos ha dado una responsabilidad diferente. Amén. Nada más. El que en lo poco no es fiel, pues tampoco en lo poco, en lo mucho lo pondrá. El que en lo poco es fiel, en lo mucho lo pondrá. Esto también nos habla, hermanos, que a veces la gente que no ha hecho mucho escándalo en la tierra, ahí arriba vaya a recibir más honra que muchos que están ahorita siendo honrados en la televisión, en el internet y en cualquier lado. Y no porque esté mal, sino porque a Dios le place honrar a unos más que a otros y punto. Por eso hay gente que a Dios le da el privilegio de hacer dinero. El libro de Eclesiastés lo expresa perfectamente, que Dios le ha dado a unos la oportunidad de hacer dinero y a otros no. Pero a los que hacen dinero también los divide en dos, los que pueden disfrutar o saben disfrutar y los que no. O sea, hay gente que tiene dinero y no lo disfruta. Y hay gente que tiene dinero y lo disfruta. Porque el disfrute, escúcheme bien, el disfrutar mis pertenencias no es que solamente yo me vaya a viajar y estoy disfrutando. No, hermanos, usted no ha entendido la doctrina de la piedad. ¿Se da cuenta por qué es importante ir en el proceso para entender? La doctrina de la piedad es que el gozo, la alegría de nuestra bendición debe de estar en compartir con los demás. Es decir, que cuando yo tengo dinero, cuando yo tengo prosperidad, yo disfruto compartirlo con los demás. Hermanos, Jesucristo siendo rico, se hizo pobre.
Ese principio, ¿qué le suena a usted? Él era rico y se hizo pobre. O sea, ahí está. Él tenía la capacidad de ser el dueño de todo el universo y sin embargo compartió. Él sabía lo que era disfrutar esta vida, pues Él nos dio el aliento de la vida. En esa premisa nosotros entendemos claramente que Dios sabía lo que era vivir y nos dio este privilegio, respirar. Pero a veces nosotros no alcanzamos a comprender todos estos principios. Pero los debemos de estudiar, los debemos de machacar, los debemos de tener presentes para que aprendamos a enseñar bien a la gente, para darle respuestas, para que la gente entienda las verdades bíblicas. Las verdades bíblicas son razonables, no es algo de que pues, tú lo debes de creer y ya no. Hay una razón, hay un principio, hay un porqué de los porqués. No es algo así nada más, tú créelo y ya no importa, no. La Biblia explica. El Señor nos dice, esto es por esto, por aquello. Él qué responsabilidad tiene, qué paciencia para decirnos, oye, ¿sabes qué? Es que si no haces esto, te va a pasar esto, por aquello. Hermanos, Él nada más nos debe dar un cachetadón y bueno, ya no lo hagas. ¡Pah! Gusano, no, ni al gusano. ¡Pah! ¡Órale! Ya. Pero la paciencia de Dios, la longanimidad de Dios, le hace tener esa paciencia, decirnos, oye hijo, no hagas esto, porque mira, te doy estos mandamientos, para que los pongas por obra, entonces te irá bien todos los días de tu vida, porque si tú pones en práctica estos mandamientos, ¿qué necesidad tiene Dios de eso, hermanos? Con nosotros somos una bola de cabezones. Pero sin embargo Dios lo hace, porque nos ama, porque sabe que estamos limitados, que nuestra cabeza de calabaza no alcanza a comprender la magnitud de su gloria, la magnitud de sus pensamientos. Y no conforme con eso, de repente nos declara cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que yo tengo predestinado para los que me aman. Entonces, cuando la gente sale con sus marihuanadas de que se subió al cielo y que vio a Dios, entonces está contradiciendo este principio, hermanos. Por eso discernimos la verdad de la mentira. Sí, no sé qué comiste en la noche, 5 tamales, 3 atoles y te indigestaste y sentiste que te viajaste ahí en el sueño y de repente se te apareció un monstruo y no sé qué, te persiguió Chucky y sus amigos y... su mecha, hermano. Pero pongamos esos pensamientos, esos sueños a la luz de la Escritura y nos damos cuenta, hermanos, que muchos de ellos son mentiras. Son engaños. Es que el anhelo del hombre, pues sí, hermanos, ya queremos estar en el cielo. ¿Cuántos ya quieren estar en el cielo? Si quieren les ayudo. Aquí hay varios tubos, miren, lo colgamos del cráneo, unos garrotazos y se va de una vez. Pues sí. Entonces, hermanos, tenemos que razonar las cosas. Entonces les dice el apóstol Pablo a los Corintios, fíjense, el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen de Dios, pero la mujer es la gloria del varón, pues el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad. ¿Señal de qué? Autoridad. ¿De qué? Entonces, ¿de qué está tratando este tema? Ya bien, hermano. Ya bien cómo, hermanos, se estudia la Biblia, cómo nosotros debemos de analizar. Por eso les digo que tenemos que tener un cuadernito y nosotros, ya salió aquí ya salió el tema principal, autoridad. Y al hablar de cubrirse, honra, porque se debe de haber una señal de honra también a la autoridad. ¿La mujer tiene autoridad o no tiene autoridad? Aquí dice que sí. La mujer puede ser pastora, es decir, tener autoridad
en una iglesia, en el sentido de que no está el varón y nada más está ella? No, porque hay un principio. O sea, sí tiene autoridad. Fíjense lo que les dije, puede, sí puede, pero no debe, porque el principio dice que la autoridad sí